Saludos y bienvenidos. Imaginen una visita médica a cualquiera, una de esas revisiones de rutina. Y de repente, el médico se detiene un poco más al escuchar el corazón y dice algo como, oigo un pequeño chasquido. No parece nada, pero vamos a mirarlo. Pues para muchas personas, ese es el primer contacto con un diagnóstico que suena cuanto menos imponente. Prolapso de la válvula mitral. Sí, es un momento que puede generar mucha incertidumbre, desde luego. Totalmente. Y por eso hoy vamos a hacer precisamente eso, un recorrido completo. Desde esa primera duda hasta entender qué es, qué significa y cómo se maneja. Y para hacerlo nos vamos a apoyar en información de fuentes de muchísima solvencia, como Medline Plus o el Colegio Americano de Cardiología. La idea es esa, transformar la preocupación en conocimiento, ¿verdad? Y ofrecer una guía que sea clara y sobre todo útil sobre esta condición y su posible consecuencia, la regurgitación mitral. Muy bien, pues vamos a ello. Para entender el problema, lo primero es entender la pieza. Si describimos el corazón como una bomba súper sofisticada, con un sistema de compuertas, ¿qué papel exacto juega la válvula mitral? Pues mira, esa analogía es perfecta. El corazón tiene 4 cámaras y para que la sangre vaya siempre hacia adelante, necesita esas compuertas, las válvulas. La mitral es la que está en el lado izquierdo, entre la aurícula, que es la que recibe la sangre ya con oxígeno. La que viene de los pulmones. Exacto. Y el ventrículo, que es la cámara que la bombea con fuerza a todo el cuerpo. Tiene como 2 aletas que se abren y se cierran con cada latido. Y la clave es que ese cierre sea hermético, ¿no? Esa es la clave. Un cierre perfecto para que la sangre no retroceda. Entonces, ¿qué es exactamente lo que falla cuando hay un prolapso? ¿Qué pasa con ese mecanismo? Pues lo que ocurre es que esas aletas, en lugar de ser firmes, son, digamos, un poco más flexibles, más flojas de lo normal. Ajá. Así que, cuando el ventrículo se contrae para impulsar la sangre, la presión hace que esas aletas, en vez de cerrarse planas, se abomben un poquito hacia atrás, hacia la aurícula. Ah, entiendo. Como si una puerta por el viento se curvara un poco hacia adentro en vez de quedar recta. Justo, esa es la imagen, se comba un poco. O sea que el prolapso en sí mismo es la forma que coge la válvula al cerrarse. Ese abombamiento no es una enfermedad como tal, ¿no? Exactamente. Has dado en el clavo. Para la gran mayoría de la gente es solo eso, una característica anatómica sin ninguna consecuencia. Pueden vivir con ello toda la vida, sin saberlo y sin que les dé el más mínimo problema. Claro, de ahí que se descubra casi siempre por casualidad. Por eso mismo. Pero a veces esa puerta que se comba ya no cierra tan bien. Y aquí es donde entra la otra palabra, la regurgitación. Efectivamente, ese es el punto crucial. Si el prolapso es muy leve, la puerta se comba pero sigue sellando. Pero si es más pronunciado, ese abombamiento puede dejar un pequeño hueco, una rendija, y por ahí se escapa sangre. Y esa sangre vuelve hacia atrás, a la aurícula. Exacto. A esa fuga, a ese reflujo, lo llamamos regurgitación mitral. Y me imagino que esa fuga es la que puede dar problemas, porque claro, obliga al corazón a trabajar el doble, ¿no? Justo, tiene que bombear la sangre que avanza y encima la que ha vuelto para atrás. Un reflujo pequeño puede ser insignificante, pero si la regurgitación es, si es severa, el corazón tiene que hacer un sobreesfuerzo continuo, Y como cualquier músculo que trabaja demasiado. pues se acaba debilitando o agrandando con el tiempo. Y eso puede llevar a complicaciones más serias, como la insuficiencia cardíaca. Esto nos lleva a la pregunta del millón, la que se hará cualquiera al recibir el diagnóstico. ¿Y por qué yo? Las fuentes dicen que a menudo es algo de nacimiento, con un componente familiar. Así es. La causa exacta no siempre se sabe, pero hay un patrón hereditario muy claro. Aunque hay otros factores que aumentan el riesgo. La edad, por ejemplo. Con el tiempo los tejidos de las válvulas pueden degenerar. También antecedentes de fiebre reumática, que hoy es muy rara aquí, pero antes dañaba mucho las válvulas. Perdona que te interrumpa, pero en las fuentes se mencionan algunas cosas que a mí me han sorprendido, como la escoliosis o los trastornos del tejido conectivo. ¿Qué tiene que ver la columna vertebral con una válvula del corazón? Es una pregunta excelente, porque demuestra que el cuerpo es un sistema totalmente interconectado. Verás, trastornos como el síndrome de Marfan afectan al colágeno, que es como el cemento que une nuestros tejidos. Claro. Si ese cemento no es de buena calidad, afecta a la piel, a las articulaciones y también a las válvulas del corazón, que se vuelven más laxas. Y en el caso de la escoliosis, aunque la conexión no es tan directa, se cree que esas alteraciones en la estructura del tórax pueden influir en la posición y en la función del corazón.
Qué curioso. Sí, también se asocia a la enfermedad de Graves, una afección del tiroides. Y es importante decir que la regurgitación, que ya es significativa, es más común en hombres y en personas con la tensión alta. Con todo esto, uno pensaría que es una condición que da muchas señales, pero lo que más se repite es que la mayoría no nota absolutamente nada. Y esa es la realidad. Es silenciosa en la mayoría de los casos. Cuando hay síntomas suelen ser muy variados. Lo más común son las palpitaciones, esa sensación de que el corazón late fuerte o se salta un latido o va muy deprisa. También puede haber fatiga, mareos, dificultad para respirar, tos, ansiedad. He leído incluso que se ha llegado a relacionar con migrañas. Sí, e incluso con un tipo de dolor en el pecho que no tiene que ver con un infarto. Son síntomas a veces un poco difusos. Y si la cosa va a más y aparece la fuga, la regurgitación, ¿los síntomas cambian o se hacen más intensos? Pueden ser los mismos, pero a menudo se presentan de forma más gradual, más persistente. Y pueden aparecer otros nuevos que ya son una señal de que el corazón está trabajando con más dificultad. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, algo muy característico es despertarse de golpe 1 o 2 horas después de dormir con una falta de aire muy intensa, que obliga a la persona a sentarse para poder respirar. eso tiene que ser una experiencia realmente angustiosa. Sin duda. Y otro síntoma que puede aparecer es la necesidad de orinar más a menudo por la noche. Son señales de que el cuerpo empieza a gestionar mal los líquidos porque el bombeo del corazón ya no es tan eficaz. Vale, tenemos los posibles síntomas. Si alguien los nota o, como decíamos, el médico oye algo raro en una revisión, ¿cómo se confirma el diagnóstico? Pues el primer paso es esa auscultación. Con el estetoscopio, el profesional puede oír ese chasquido que hacen las aletas de la válvula al cerrarse de esa forma anómala, y si además hay fuga, se oye como un soplido, un silbido suave. El famoso soplo cardíaco. Ese es el famoso soplo, y para confirmarlo, y sobre todo para ver cómo de grande es el problema, la prueba definitiva es el ecocardiograma. Que es básicamente una ecografía del corazón, ¿no? Exacto. Usa ultrasonidos, es totalmente inocua y nos da una imagen en movimiento del corazón. Podemos ver la forma de la válvula, cómo se mueve y con una técnica que se llama Doppler vemos la sangre en colores y medimos con precisión cuánta se está escapando. Es la herramienta clave, entonces. Fundamental. Con eso se decide si hace falta tratamiento y de qué tipo. Y aquí llegamos al punto que, seguro, más preocupa a quien le dan el diagnóstico. ¿Y ahora qué? ¿Esto tiene tratamiento? Lo primero, y esto es muy importante para dar tranquilidad, es que la mayoría de las personas con prolapso no necesitan ningún tratamiento. Si no hay síntomas, si la fuga es mínima o no existe, simplemente se hacen revisiones periódicas con ecocardiogramas para vigilar y ya está. O sea, solo vigilancia. ¿Solo vigilancia? ¿Y si hay síntomas o la fuga ya es más importante? Si hay síntomas molestos, como las palpitaciones, pero la fuga sigue siendo leve, se pueden usar fármacos como los beta-bloqueadores para calmar el ritmo del corazón. Cuando la regurgitación ya es de moderada a severa, el objetivo es evitar que el corazón se sobrecargue. Ahí ya entran otro tipo de medicamentos, como los inhibidores de la ECA o los diuréticos. Los diuréticos para quitarle carga de trabajo al corazón, ¿no? Eliminando el exceso de líquido. Precisamente, si el corazón bombea con menos fuerza, el cuerpo tiende a retener líquidos. Los diuréticos ayudan a eliminar ese exceso por la orina, y así el corazón tiene que mover menos volumen de sangre. Y bueno, si aparece alguna arritmia, como la fibrilación auricular, también se añaden anticoagulantes para evitar trombos. Has hablado de fármacos para ir gestionando la situación, pero supongo que hay un punto en el que ya no es suficiente. ¿Cuándo se plantea ya una solución más estructural, como una cirugía? La cirugía se plantea cuando los síntomas empeoran a pesar de los medicamentos, o cuando en las revisiones vemos que el corazón empieza a dilatarse o a perder fuerza. La idea es actuar antes de que el daño en el músculo sea irreversible. Y las opciones son reparar la válvula o reemplazarla. Eso es, siempre que se pueda, la opción preferida es repararla. El cirujano, digamos que remodela los velos de la propia válvula para que vuelvan a cerrar bien. Si eso no es posible, entonces se reemplaza por una prótesis. ¿Y por qué se prefiere reparar? Porque las fuentes son muy claras en esto.
La reparación conserva mejor la función del corazón a largo plazo y tiene menos riesgo de infecciones o de trombos que una prótesis. Podríamos pensar en ello como en un coche clásico. Siempre es mejor reparar el motor original que ponerle uno nuevo de otro modelo, ¿no? Me gusta mucho esa analogía, es muy acertada. Se trata de preservar la estructura original siempre que sea viable. Vale. Más allá de la consulta y de los posibles tratamientos, una parte clave del manejo, según las fuentes, está en el día a día. Hablemos de esas herramientas prácticas. Sí, y esto es fascinante, porque demuestra cómo gestos cotidianos pueden tener un impacto enorme, sobre todo para frenar el avance de una regurgitación leve o moderada. A mí el consejo de pesarse a diario me parece de los más potentes. Es como convertir a la persona en su propio sistema de alerta, ¿no? ¿De verdad es tan sensible? Es un indicador increíblemente sensible y sobre todo objetivo. Se recomienda pesarse cada mañana, en ayunas, después de orinar. Un aumento de 1 kilo en un día o de 2,5 kilos en una semana casi nunca es grasa, es líquido. Es la primera señal de que el cuerpo retiene fluidos, a veces incluso antes de que notes la falta de aire. Es una herramienta de autogestión muy poderosa, desde luego. Muchísimo. Es un dato muy valioso para llamar al equipo médico y decir, ojo, está pasando esto. Otro de los pilares es la sal, y las fuentes insisten mucho en que no se trata solo de quitar el salero de la mesa. Claro, porque eso es la punta del iceberg. La mayor parte del sodio que comemos está oculto en los alimentos procesados. Precocinados, embutidos, conservas, salsas. El cambio real está en leer etiquetas y volver a cocinar con ingredientes frescos. Controlar el sodio reduce la retención de líquidos y, por tanto, el esfuerzo del corazón. Y luego está el ejercicio. Aquí creo que hay un miedo muy común. Tengo algo en el corazón, mejor no me muevo. Y parece que es justo lo contrario. Es una preocupación lógica, pero equivocada. La inactividad debilita toda la musculatura, incluido el corazón. Mantenerse activo con ejercicio aeróbico, como caminar, nadar o ir en bici, es fundamental. Y además tiene una doble ventaja. ¿Cuál? No solo mejora la salud cardiovascular general, sino que nos hace mejores detectores de nuestros propios síntomas. Si caminas 30 minutos cada día, notarás enseguida si de repente te cansas a los 15. Una persona sedentaria tardaría mucho más en darse cuenta. Claro, te da una referencia de tu estado físico. Exacto. Y llegamos al consejo que sinceramente más me ha sorprendido, la importancia de la higiene dental. Explícanos bien esta conexión porque parece increíble que usar hilo dental tenga que ver con una válvula del corazón. Pues la conexión es muy directa. La boca está llena de bacterias. Si las encías no están sanas y sangran, esas bacterias pueden pasar a la sangre. Normalmente nuestro sistema inmune las elimina, pero si alguien tiene una válvula que no es perfectamente lisa, como en un prolapso, las bacterias pueden anidar ahí y pueden provocar una infección muy grave en la propia válvula, que se llama endocarditis. O sea que una simple caries o una gingivitis mal cuidada podría, en el peor de los casos, acabar en una infección cardíaca. El riesgo es bajo, pero existe. Y por eso un gesto tan simple como cepillarse los dientes bien y usar hilo dental a diario es una medida de prevención cardiovascular de primer orden para estas personas. Bueno, para resumir un poco, hemos visto que el prolapso es, en la mayoría de los casos, una característica benigna, que solo requiere vigilancia. Eso es lo más importante. Cuando evoluciona y provoca una fuga, la regurgitación, hay tratamientos muy eficaces, desde fármacos a cirugía, y sobre todo que el manejo diario, los hábitos, son cruciales. Esto nos deja con una reflexión final. Dado el vínculo tan fuerte que hemos visto entre el manejo de esta afección y la salud general, controlar la tensión, la dieta, el ejercicio, esto nos obliga a pensar en el cuerpo como un todo. Adoptar estos hábitos para proteger una válvula inevitablemente va a mejorar la salud cardiovascular de formas que quizá ni esperábamos. Es el recordatorio de que cuidar una parte de nuestro organismo es en realidad cuidar el sistema completo. Justo eso. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.